Cuando Jesús Espeja me solicitó la posibilidad de escribir un epílogo a su libro, en estos últimos años, pues Jesús Espeja siempre me pasaba los libros que iba escribiendo a modo de borrador y consultaba mi opinión o mi valoración sobre los mismos. En esta ocasión me solicitó el escribir además un epílogo. Con mucho gusto le di una respuesta afirmativa y yo creo que rápida, no me paré mucho a pensar en la respuesta. Y por dos razones, ¿no? En primer lugar, porque una meditación sobre la Iglesia es una tarea que debe ser permanente, máxime cuando seguimos pues, necesitados de luz, al transitar por caminos cargados de interrogantes, algunos de los cuales pues, se tornan desafíos importantes para la Iglesia. Y en segundo lugar, porque una reflexión sobre la Iglesia que intente abrir caminos de futuro me parecía un ejercicio comprometido y responsable. Comprometido con las generaciones de Iglesia anteriores a la mía, especialmente la que vivió con mayor intensidad el Concilio Vaticano II, pero también responsable con mi generación, algo más joven, y con las generaciones que vienen detrás y que van a encontrarse con una Iglesia muy distinta a la de nuestros hermanos mayores, aunque esta, como no puede ser de otra manera, siga siendo la misma pero distinta, con otro rostro. Quizás alguno de ustedes, y continúo con las palabras finales de don José, quizás alguno de ustedes al leer el título del libro, sobre todo la segunda parte o el subtítulo del libro, lo que no se puede decir, estarán esperando de los ponentes o del libro mismo una descripción sociológica sobre la situación de la Iglesia en la actualidad, o una valoración sobre su relevancia en los ámbitos de la política, la cultura o incluso en el ámbito de lo religioso, esperando incluso comparaciones con el devenir de otras iglesias cristianas o incluso con el crecimiento o decrecimiento de otras confesiones religiosas. Es verdad que en estos últimos años, y aquí está el director, o está la editorial San Pablo y puede dar fe de ello, quizás en estos últimos años han proliferado desde diversas vertientes los análisis y estudios sobre la Iglesia, en concreto sobre la Iglesia Católica Romana, como institución social a considerar. Y esos estudios generalmente ahondan en los diagnósticos, detectan con mayor o menor acierto situaciones. Unos fijan sus descripciones en los síntomas, generalmente negativos, de la Iglesia como institución. Otros pronostican los cambios religiosos de sus miembros y analizan la evolución de las creencias y de la práctica religiosa. Últimamente son frecuentes los estudios valorativos sobre la pérdida en su capacidad de influencia social, considerando para ello algunos ítems de credibilidad. Y otros, los menos quizás, profundizan en el desánimo que parece pesar en no pocos bautizados y su consiguiente reducción del compromiso. Se constata en la mayor parte de estos análisis un tono pesimista, donde la debilidad y vulnerabilidad de la institución eclesial parece salir con más frecuencia a la luz. Algunos llegan a la conclusión de que la Iglesia es una institución en clara regresión y en proceso imparable de desintegración. Con esto no estoy diciendo que todos estos estudios y análisis no aporten informaciones acertadas y de utilidad para saber el campo en el que nos movemos o el campo en el que pisamos. Pero nos dejan claramente insatisfechos. No acaban de iluminar del todo la situación de la Iglesia. Quizás porque olvidan lo esencial, ignoran la experiencia de vida y de fe de la que la Iglesia, con sus límites y pecados, es portadora. La reflexión teológica, desde su base teologal, es una de las intencionalidades del autor, intenta recoger esta experiencia de vida y de fe presente en sus miembros. La reflexión teológica es la que ahora quiero reclamar como meditación sobre la Iglesia. No comparto la opinión de los que piensan, quizás por ignorancia o desconocimiento, que la teología no está a la altura
reflexionando sobre la Iglesia. Esta apreciación no es justa ni cierta. Es más, estamos asistiendo a cambios importantes en el modo en el que la teología está reflexionando sobre el origen, finalidad y naturaleza de la Iglesia. Quizás ahora la teología lo haga con mayor humildad, sobre todo cuando es más consciente de la realidad eclesial en la que estamos y nos movemos, cuando acepta y asume sus límites y sobre todo cuando reconoce errores, algunos de envergadura. Pero la reflexión teológica desde la eclesiología no claudica ante el pesimismo. Ya el Papa Juan XXIII había forjado un nuevo tono afirmativo de la Iglesia, contradiciendo a todos los profetas de calamidades. Tengo la impresión, es casi una convicción, de que algo se está moviendo, algo que nos conduce no a otra Iglesia, sino más bien a una renovada configuración de la Iglesia. Esto me dice que la Iglesia está cargada de posibilidades, que tiene mucho futuro. Su crisis nos abre un mundo de oportunidades que la pueden hacer, y de hecho la hacen, más evangélica. Les invito a leer, si tienen acceso por internet, la conferencia que el cardenal Casper impartía en la Facultad de Teología del Norte de España, en su sede en Vitoria, en la inauguración del curso, donde él insistía en las posibilidades buenas y evangélicas que la Iglesia tiene ante la crisis en la que se puede ver sumergida. La reflexión teológica se hace desde dentro y quiere ser ante todo teologal. Su aportación en contraposición al debate que surge desde los análisis externos a ella que se hacen no puede ni debe pasarnos desapercibida, al menos en sus claves más importantes. La premura del tiempo me obliga a ser selectivo, solamente voy a señalar dos claves de análisis e interpretación sobre la Iglesia que pretende iluminar la reflexión teológica al momento en el que nos encontramos. La primera clave: los teólogos ya no quieren reflexionar o hablar de la Iglesia por un lado y de Jesucristo por otro. No se puede valorar la situación de la Iglesia sin tomar el pulso a la presencia de Jesucristo en la vida de los fieles. No es justo valorar la situación de la Iglesia sin tener en cuenta la presencia de Jesucristo en la vida de los fieles. Del mismo modo que no se puede valorar la espiritualidad y compromiso de los fieles en su seguimiento a Jesús sin el marco de la comunidad eclesial a la que pertenece. Tampoco sin tener en cuenta las relaciones fraternas, eso persigue el cristianismo, que consiguen y logran cuando los católicos llevamos al complejo mundo de las relaciones interpersonales y sociales la clave evangélica del amor y de la gratuidad. Comunidad y evangelio, Iglesia y seguimiento de Jesús. La experiencia de Jesucristo y la experiencia de ser Iglesia forman parte de una misma realidad. No hay separación. La Iglesia ha de ser la Iglesia de Jesucristo, no otra. Cuando ambas dimensiones se separan, el desmoronamiento y la decepción campan por doquier. Es más, la experiencia de Jesucristo y la experiencia de Iglesia pueden llegar a vivir en clara contradicción. Y os voy a poner algunos ejemplos. Si hay crisis de Iglesia, es porque hay déficit de experiencia religiosa en el seguimiento de Jesucristo. También entre los bautizados. Probablemente haya crisis de experiencia religiosa en el seguimiento de Jesucristo, también entre los bautizados. La crisis en la práctica religiosa estará porque los ritos religiosos, buenos y necesarios al menos para los creyentes, están carentes de sacramento. Por poner un ejemplo, habré podido oír muchas misas y sin embargo haber celebrado pocas Eucaristías. Si no hay pan compartido y sangre derramada o entregada, no hay sacramento. Por tanto, no hay Eucaristía. O formulado en positivo, en la medida en que haya pan partido y sangre derramada, hay sacramento. La práctica de los sacramentos desde Jesucristo
necesitan una profunda renovación en la práctica de los fieles. La cuestión no está solo, como dirían los análisis sociológicos, la cuestión no está solo en la práctica o no práctica religiosa. La cuestión no está solo en por qué los fieles abandonan la práctica religiosa, algo que tanto preocupa a los sociólogos de la religión. La cuestión está entre práctica ritual, por supuesto religiosa y buena, pero insuficiente, de acuerdo con las exigencias evangélicas, y celebración sacramental. Ahí está la cuestión que reclama la teología y que no reclaman o pasan por encima otro tipo de aproximaciones o valoraciones sobre la Iglesia. La reflexión teológica sobre la Iglesia, si quiere ser teologal, ha de hacerse desde la palabra de Dios. La exégesis de nuestro tiempo, tanto protestante como católica, ya no se contenta con analizar los componentes de un texto, ni en descifrar el mensaje que lo contempla, ni siquiera poner de manifiesto el valor arqueológico, histórico o documental de un escrito. La exégesis contemporánea se ha vuelto más ambiciosa. Quiere ahondar en el espíritu de quien habla, en su espiritualidad y en sus procesos de maduración. Cuando la exégesis descubrió, un ejemplo, que el libro del Deuteronomio es el libro de las maduraciones humanas y religiosas, es el libro más adolescente y por eso más llamado a ser madurado, revolucionó mucho la interpretación de los textos del libro del Deuteronomio. Y ello ayudó a entender muchos postulados de Jesús cuando nos habla del reino de Dios. Ya no se trata solo de saber y conocer el mensaje de Jesús o que Jesús nos ha transmitido. La exégesis quiere conocerle a Él. Quiere saber cómo Jesús va madurando en su fe, en su experiencia religiosa. Cómo va superando sus zozobras, sus dudas. Cómo se va convirtiendo al reino de Dios. La enseñanza de la Iglesia, la verdad que quiere transmitir, viene respaldada por una personalidad, por una vivencia, por un discernimiento, por una espiritualidad buscada y sentida. Es la personalidad de Jesucristo. No solo se trata de una verdad de razón, se trata de una verdad de fe. La Iglesia ha de exponer la inteligencia, también emocional y vivencial, de la fe. Jesucristo es el que mueve nuestras emociones y sentimientos en la Iglesia, es decir, en la comunidad de la que formamos parte. Este elemento es escandalosamente ignorado por quienes hacen valoraciones y juicios despectivos de la Iglesia, incluso desde dentro de ella misma, con una gratuidad asombrosa. Los detectores de debilidades buscarán en los fieles las disonancias morales de su comportamiento para desacreditar a la Iglesia. Cierto, en la medida en la que los fieles no se vean necesitados de liberación, sanación, perdón y salvación, los principios morales pierden arraigo en la conciencia. Cuando se vive previamente la experiencia de que alguien más grande que tú te precede, al menos el bien, como nos dicen los filósofos en la actualidad, nos precede y es antes que nosotros y lo seguirá siendo después de nosotros, al menos el bien para los filósofos, así es, para los creyentes el bien es Dios. Cuando quien te precede te señala, te elige, te quiere, confía y apuesta por ti, te acepta, te valora y te respalda, el compromiso y la exigencia moral es mejor comprendida, va de sí. Cuando experimentamos la presencia de Dios en nuestra vida, estamos en mejores condiciones para desarrollar adecuadamente los compromisos morales que conllevan. Nadie se compromete, en términos de alianza, con cualquier presencia o con cualquier modo de presencia, máxima si la percibe como contraproducente para sí mismo. Si no hay encuentro con Jesucristo, no hay moral cristiana que se sostenga, por mucho que la Iglesia quiera educar. La reflexión moral de la Iglesia está recuperando con mayor empeño este principio. Algunos sociólogos, cuando valoran la evolución de la Iglesia, hablan de la afasia de la fe. Entendemos por tal vocablo afasia una pérdida, un inconveniente o dificultad.
Cuando hablan de la afasia de la fe, los sociólogos quieren decir la pérdida de capacidad para elaborar o comprender el lenguaje de la fe. Efectivamente, este trastorno, entre comillas, es grave, porque si no lo superamos, no es posible transmitir adecuadamente la fe y el Evangelio. Tenemos un problema, una dificultad de transmisión, al que debemos prestar atención, porque no es una dificultad menor. Difícilmente podremos transmitir contenido cristiano, mandamientos, compromisos, si no hay experiencia de Jesucristo que los respalde. La no vivencia nos lleva a un cristianismo anónimo y disuelto en la gran masa social que absorbe todo. El Evangelio es algo demasiado serio para ser transmitido de cualquier manera. Los potenciales oyentes ya no soportan cualquier cosa, ni cualquier manejo en el uso del discurso. Muchos ya no soportan las homilías de la Iglesia. La ética de la palabra, con todo lo que ello conlleva, ha de recorrer también los discursos de la Iglesia. El oyente merece de entrada respeto y admiración. Frente al mal decir se reclama el buen decir, el bien decir. Dios habla bien de nosotros en la creación, en la liberación de la esclavitud, en el lenguaje de las bienaventuranzas. Incluso habla bien de nosotros cuando nos percibe vulnerables. Hablar bien, bendecir la realidad, no oculta en absoluto la denuncia, la claridad del mensaje, ni endulzora nada. Es más comprometido hablar bien que la zafiedad en el fondo y en la forma de lo que se dice. Algunas intervenciones públicas de la Iglesia o de sus pastores han rozado quizás en aras de la convicción que pretenden comunicar el insulto. O al menos algunos ciudadanos así lo han percibido. Les costará perdonar y olvidar ciertos exabruptos eclesiales. Por tanto, lo que aquí está puesto en valor, más allá de los ejemplos concretos señalados, es algo más profundo y de calado. Más que de iglesia e institución, como si fuera otra institución más de las que compone nuestra sociedad, debemos hablar de una eclesiología de fondo. Para hablar de una eclesiología de fondo, no podemos prescindir, como ya se ha afirmado, de una cristología. Lo reitero, cristología y eclesiología van a la par. No se puede entender el Evangelio de Jesús y la comunidad de discípulos, ni esta, la comunidad de discípulos, sin el adecuado seguimiento del Maestro. No hay iglesia sin Jesús, ni Jesús sin iglesia. Segunda clave, más breve. Quizás hemos asistido en estos últimos años a estudios, análisis y reflexiones excesivamente parcializados. En los años 90 del siglo pasado generó grandes expectativas entre los investigadores desde la exégesis más liberal, la investigación empírica sobre el Jesús histórico. Posteriormente, ya en el cambio de milenio, en el año 2000 o a partir del año 2000, el boom de las publicaciones sobre el origen del cristianismo y los primeros grupos cristianos. Satisfechas estas investigaciones, está surgiendo el interés por revisar los estudios sobre el origen de la Iglesia. Jesucristo, Jesús histórico, origen, Jesús histórico, origen del cristianismo, origen de la Iglesia. Dicha revisión, origen de la Iglesia, adquiere mayor envergadura cuando las facultades de teología, y puedo dar fe de ello, al menos desde la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, quieren revisar en profundidad la docencia de la historia de la Iglesia. Ya ha comenzado a realizarse una síntesis teológica de todo esto. Los tres momentos, origen del Jesús histórico, origen del cristianismo y origen de la Iglesia, enriquecen sin duda la memoria del cristianismo, pero también la promesa de lo nuevo que constantemente va apareciendo. Hablar del origen es hablar de memoria y de promesa. El origen nos recuerda lo vivido, pero nos evoca también lo que ha de vivirse, porque así está en su origen y todavía no se ha vivido. 3 veces he empleado la palabra origen, para Jesús, para el cristianismo y para la Iglesia. Es mucho lo aún no vivido y que está en origen. La crisis es buena si nos empuja de nuevo hacia el origen, para recordar lo que aún no hemos vivido y que podemos vivir
o para poner de manifiesto lo que hemos vivido mal y debemos enmendar. La memoria y la promesa son, en palabras del filósofo cristiano Paul Ricoeur, las dos cimas sobre las que se asienta el reconocimiento. ¿Cuántas veces los católicos reclamamos mayor reconocimiento social para nuestra Iglesia? Queremos, es legítimo, que se nos tenga en cuenta. Si no, nos da la impresión de que no existimos o que nuestra Iglesia pierde valor. Mientras la memoria mira hacia el pasado, la promesa mira hacia el futuro, pero ambas deben pensarse juntas en el presente vivo del reconocimiento, porque poseen rasgos en común. Algunos expertos, y ya termino, cuando quieren incidir en el problema central de los momentos culturales en los que estamos, en concreto en la situación europea, y si me lo permiten, pues en la situación española, señalan el término desvinculación para reflejar la situación del momento. El problema central de la civilización europea, también de la española, dicen, es la desvinculación, que surge al considerar la autorrealización individual a través de la satisfacción del deseo como único superbién o hiperbien. El resultado es un sujeto que por definición considera bueno ser libre de toda ligadura permanente, no quiere memoria. De toda creencia, no quiere memoria. De toda tradición, no quiere memoria. Y de toda historia, no quiere memoria. Pero tampoco quiere promesa. Yo recuerdo cuando me iniciaba en la docencia universitaria, en la Escuela Universitaria de Magisterio en Valladolid, y aquellos muchachos pues, de 18, 19 años intentaba transmitirles pues lo que era, suponía, la experiencia cristiana. Cuando abordábamos el tema de la promesa, les preguntaba, ¿pero ustedes son capaces de prometer algo? Y ellos siempre me decían, profesor, lo que es prometer, nosotros no prometemos nada. Ni memoria, ni promesa. Esa es la desvinculación a la que está abocada, según algunos expertos, nuestra civilización. Pues bien, la Iglesia quiere aportar memoria porque tiene origen y promesa porque tiene origen. La sociedad de la desvinculación es portadora, por tanto, de un marco de referencia específico frente al cual la Iglesia tiene alternativa. Si tiene alternativa, tiene futuro. Por eso la Iglesia, en el mundo en el que está llena de posibilidades. Y por eso los católicos, los bautizados o los que formamos parte de ella, podemos desde ella culminar la memoria y hacer realidad la promesa. Muchas gracias.